Y polémica generaron las declaraciones del ex arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, quien en medio de las declaraciones como imputado en la investigación que indaga abusos sexuales en la iglesia, aseguró que es mejor que no haya sacerdotes homosexuales. Bueno, el religioso también negó haber recibido información sobre el caso Caradima, el que catalogó como el episodio más horrible. Queremos conversar al respecto, también lo que está ocurriendo al interior de la iglesia chilena, y para ello nos acompaña el abogado canonista y vocero de Voces Católicas, Alejandro Álvarez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, a partir de estas declaraciones, su primera impresión, porque de verdad algunos les sorprenden. Bueno, yo lo primero que hay que señalar es que Monseñor Errázuriz no tiene ningún cargo hoy día en la Iglesia Católica chilena ni en la Iglesia Católica Universal. Por lo tanto, las opiniones que él emita son siempre a título personal y corresponden a lo que él señala frente a la justicia. Sí, pero es arzobispo emérito de Santiago, es cardenal de la iglesia. Causa, digamos... No es cualquier sacerdote, digamos. No, evidentemente que no es cualquier sacerdote. Y son declaraciones que bastante desafortunadas y descontextualizadas, porque aquí lo verdaderamente importante es que en el sacerdocio no puede haber personas ni homosexuales ni heterosexuales que tengan doble vida. Aquí lo grave y que se ha dado en toda esta crisis que hemos vivido en la Iglesia es sacerdotes que tienen doble vida. Y eso es lo que a los católicos nos causa gran impacto, dolor, rabia, de que haya sacerdotes que hayan elegido voluntariamente el estado del sacerdocio y sin embargo tengan una doble vida, digamos, tras bambalinas o en la oscuridad, porque no es la vocación que abrazaron. Ahora bien, no es novedad que haya una doble vida. El hecho de que sean homosexuales tal vez es lo que está desayunando a algunos. Pero el hecho de que un sacerdote haya tenido una familia oculta, o más de una inclusive, no es algo que nos vengamos topando recién ahora. ¿Qué es lo que enoja a los católicos? Pero eso tampoco está bien. O sea, porque nadie lo obliga a ser sacerdote. Es una vocación que libre y voluntariamente un joven acepta y busca vivir el celibato como una entrega total y absoluta a la iglesia y a su hermano. Entonces, esta doble vida, y aquí por eso es importante la distinción, ya sea que se trate de una persona que tenga tendencia homosexual o que tenga tendencia heterosexual, es lo grave, porque una persona que vive el celibato correctamente, indistintamente de las inclinaciones que pueda tener, es una persona que va a ser fiel a Dios y a su vocación. Pero una persona que tiene una doble vida, que digamos aparenta vivir de una manera y por la otra lo hace de otra manera, es grave. Y lo que la Iglesia siempre ha condenado son las conductas de los sacerdotes, tanto homosexuales como heterosexuales, porque la obligación del sacerdote es vivir el celibato, y el celibato como una consagración total, plena, a Dios, a la Iglesia, sin división. Abogado, quiero sumar estas declaraciones judiciales que conocimos el fin de semana por parte del cardenal Errázuriz con el documento que se dio a conocer hace algunos días, que se hizo público, redactado por el Papa Emérito, ¿no? Por el Papa Benedicto, este documento de 14 páginas, donde él tiende a justificar o a comprender los casos de abuso al interior de la Iglesia Católica, señala el documento, dado el contexto histórico, particularmente lo ocurrido, señala allí, en los años 60. De una u otra forma, ¿no se está tratando de justificar, de tratar de darle alguna base de justificación moral, incluso teológica, a abusos que en definitiva, más que eso, son delitos? No creo que sea la intención del Papa Benedicto XVI, porque lo que digamos, la impresión que a mí me causa es que lo que él quiere es contextualizar un problema grave que tenemos, que no lo niega ni lo minimiza, sino que obedece también a coordenadas sociales en las que vivimos. Y por lo tanto, un sacerdote, un joven que va a ser sacerdote, es también heredero y es permeable a las circunstancias históricas en las que vivimos. O sea, ser sacerdote hoy día es más difícil que hace 20, 30, 40, 50 años atrás. Y por lo tanto, los contextos en que vivimos afectan de una u otra manera. Entonces, pero en mi lectura yo no interpreto la intención del Papa como querer justificar... Ya, perdón, disculpe, pero ¿sí? Se lo pregunto también como abogado. O sea, a los abusos sexuales cometidos contra menores, hoy, hace 20 y hace 40 años, eran todos delitos. De acuerdo, pero y aquí la evolución, digamos, y el Papa no está justificando el delito, sino que lo que aquí justifica y explica el contexto de que vivimos en una sociedad
que se ha erotizado sobremanera y por lo tanto, y el problema es la vivencia real y genuina del celibato. Entonces, una persona que quiere ser célibe tiene más dificultades hoy día y eso no significa... ¿Debería eliminarse el celibato? Bueno, harto se ha discutido. De hecho, el celibato no es un tema esencial del sacerdocio. Es un tema que la Iglesia lo ha visto como una medida disciplinar. Pero es un valor, o sea, y aquí don Celestino lo decía el domingo en una entrevista que le hicieron, que claro, tenemos cosas terribles, monstruosas que han ocurrido en la Iglesia de las cuales estamos avergonzados y queremos corregirlas enérgicamente, pero también hay cosas buenas. Hay sacerdotes que viven fielmente su celibato, que viven su vocación sacerdotal y no aparecen en ninguna parte, pero sí aparecen los otros. Eso, porque unos cometen delito y otros no. Exactamente. Y el asunto aquí está estrechamente ligado a que los candidatos al sacerdocio tienen que ser personas idóneas. Es decir, y ahí la exigencia que tiene la Iglesia hoy es elegir y revisar los procesos para los candidatos al sacerdocio que sean personas que puedan vivir efectivamente. Pero aquí, ¿qué? ¿Básicamente fallaron los controles? ¿Falló la formación? Falló todo. Falló todo. Pero Falló todo la Iglesia desde el momento en que llegó a ordenarse una persona como Fernando Caraíma. Fernando Caraíma, por ejemplo, jamás debió haberse ordenado sacerdote. Y entonces falta ahí un control. Evidente. Y siendo sacerdote, evidentemente se debió haber controlado lo que hacía. Y no olvidemos que en la Iglesia, y me parece que el origen del mal tiene que ver con el clericalismo. Es que ¿sabe lo que pasa? Usted Sí. menciona a Fernando Caraíma, que hoy Sí. día está condenado, Sí. digamos, Y por fuera la de la justicia Iglesia. civil y eclesiástica, pero acá, más allá de eso, hubo gente que ocultó lo que hizo. Hubo gente, como se denunció durante estos últimos días acá en 24 horas, particularmente el cardenal Errázuriz, que conocedor de los delitos de Monseñor Cox en La Serena, lo mandó a Alemania. O sea, esas conductas son inentendibles, inexplicables y tiene que responder a la justicia por lo que ahí le cabe. Para usted como abogado, ¿hubo encubrimiento? Es difícil la figura del encubrimiento porque supone, y no soy especialista en derecho penal, pero el encubrimiento supone determinar exactamente cuál fue la conducta que constituyó el encubrimiento. Y eso desde el punto de vista de la prueba es una tarea bastante difícil. Yo no sé si eso va a llegar a buen término desde el punto de vista de la pretensión de la Fiscalía, pero es ciertamente desde mi perspectiva más como católico, lo que sí puedo decir es que le cabe de todas maneras una responsabilidad moral clara al cardenal Errázuriz respecto de todos los hechos que desencadenaron esta crisis y que tiene que ver con las conductas que usted bien señala y por las cuales tiene que responder ante la justicia, evidentemente, pero también ante nosotros los católicos. Los católicos no estamos contentos con lo que hizo Monseñor Errázuriz mientras fue arzobispo de Santiago, ni por las decisiones que tomó, ni lo que se demoró en enfrentar estas situaciones. Y por lo tanto tiene evidentemente una responsabilidad moral importante y que no me cabe duda que Dios le va a pedir cuenta de lo que hizo y no hizo cuando muera, y la justicia tendrá que pedírselas ahora respecto de lo que le quepa como responsabilidad en estos hechos de encubrimiento si es que se prueban. Frente a una crisis como la que se está viviendo en la Iglesia, ¿por qué se podría confiar, y estoy hablando ahora de los católicos en general, en Celestino Aos? Mire, la verdad es que Monseñor Celestino, como católico, está haciendo todo lo que a uno le hubiese gustado ver en los anteriores arzobispos. O sea, él encarna de alguna manera este aire nuevo de una iglesia sencilla, pobre, al estilo de las primeras comunidades cristianas. Monseñor Aos no viene con pretensiones de un obispo así rimbombante, ni con parafernalia, sino que viene con sencillez. Él sabe que que en él no está la solución de los graves problemas que tiene la iglesia chilena y particularmente la de Santiago, pero él está puesto al servicio de lo que Dios puede hacer a través de él, y la verdad es que desde este prisma de la humildad, de la pobreza, de la sencillez evangélica, yo siento, y muchos católicos sentimos, que ha logrado mucho más de lo que hemos visto en el tiempo, y lo dijeron las víctimas de Caraíma, que muchas palabras se dijeron, que aquí, que pedíamos perdón, que no sé qué, pero lo que han visto en Celestino Aos, el administrador apostólico, son gestos súper concretos y que a las víctimas de Caraíma las tocó profundamente, sienten que estamos en un camino, y otras víctimas con las que todavía no se ha reunido, pero que él espera reunirse por lo que nos ha dicho,
también ven en él una persona que está al servicio de la iglesia. Es un cambio de paradigma y la verdad que esta Semana Santa, y yo lo comparo con la del año anterior, es muy distinta. A mí me tocó dar una entrevista donde me preguntaron cómo veía la situación. Yo dije, y me llovieron las críticas de todos lados, incluso de algunos obispos, yo dije que la jerarquía no veía la profundidad de la crisis en la que estábamos hace un año aproximadamente. Sí. Bueno, justamente ha pasado, discúlpeme, pero ha pasado más de un año desde la visita del Papa a Chile, casi un año desde la renuncia de toda la conferencia episcopal, después de esta reunión con el Papa en Roma. Y todavía no tenemos no solo arzobispo en Santiago, sino que también una serie de otros obispos titulares en diferentes diócesis. Tenemos, casi un año después, digamos, a un administrador apostólico, como hay también administradores apostólicos en diferentes otras ciudades del país. ¿Por qué tanta demora? Porque es un proceso complejo, largo. La crisis es profunda y esta crisis supone la reconversión pastoral de la Iglesia. Tenemos que volver a la Iglesia de Jesucristo. A una iglesia sencilla, que ponga al centro a Jesucristo. ¿Y no hay nadie calificado tomando esos buenos ejemplos que usted citaba de Celestino Aoz? Necesitamos un cambio de paradigma potente y que pasa por cambios generacionales. Esto no es algo que se vaya a realizar en un año, en 2, ni en 5, ni en 10. Es un proceso que está en marcha. Y estos administradores apostólicos son la primera parte de este largo proceso. Vendrá luego un definitivo arzobispo de Santiago. No sabemos cuánto tiempo más, pero por lo menos hoy día se están reconstruyendo las confianzas, se están reincorporando y se le está dando lugar a las víctimas que no lo tenían en la iglesia de Santiago en particular. Y todo esto es un camino largo y que se está construyendo y es parte del camino de conversión hacia una iglesia más humana, más al estilo Jesucristo y dejar atrás todos estos terribles episodios para que nunca más vuelvan a ver en la iglesia víctimas de estos abusos. Para usted, ¿cuáles deberían ser las penas para aquellos que encubrieron o abusaron? O sea, evidentemente que en la justicia civil la que establece la ley, esa es la pena justa que le debe caer a cada uno. En la iglesia, lo ha dicho el Papa y lo han dicho en todos los tonos, no hay lugar para los abusadores. Y el Papa cada vez ha ido radicalizando más las penas que se aplican, hasta la expulsión del Estado clerical a obispos, cardenales y a quien le quepa responsabilidad en estos terribles hechos. Entonces, y en eso me parece que al Papa Francisco no le está temblando la mano para tomar las decisiones, y son decisiones duras, porque son contra miembros activos de la Iglesia, pero aquí lo importante son las personas. Abogado, desde ese punto de vista hemos conversado acá en numerosas ocasiones con víctimas, sobrevivientes, algunos de ellos de casos de abusos cometidos cuando adolescentes, en algunos casos cuando menores. Y si de una cosa se arrepienten ellos, es de haber denunciado a la Iglesia y solo a la Iglesia, digamos, en el contexto, digamos, de una denuncia eclesiástica y no haber ido desde un primer momento a la justicia civil. Hoy usted como abogado, ¿recomendaría denunciar primero a la Iglesia y después a la justicia civil o solo a la justicia civil? Yo recomiendo lo que está recomendando la Iglesia hoy día, que es, en definitiva, que la persona elija cuál es el camino que más le acomoda, pero siempre ir a la justicia civil. Si quiere ir a la justicia eclesiástica, que vaya, pero que al mismo tiempo vaya siempre a la justicia civil por la denuncia. ¿Falló la justicia eclesiástica en estos casos? Sí y no. Sí, porque muchas veces se le complejizó a las víctimas el poder avanzar, faltaba transparencia, faltaban varios elementos que le permitiesen a las víctimas saber exactamente en qué estaba su proceso, pero en los procesos que avanzaron sí hubo justicia desde el punto de vista canónico. De hecho, en el caso Caraima, que es uno de los primeros, la justicia civil fue impotente frente al caso Caraima, no logró condenarlo por la prescripción, mientras que la justicia canónica sí se logró una condena y que terminó, como ya sabemos, con la expulsión del Estado clerical. Por eso mi consejo a las víctimas es que, a las víctimas es que denuncien en la justicia eclesiástica, en la justicia, y lo otro que a los católicos y a los que somos parte de la Iglesia, tenemos que creerle a las víctimas. No podemos no creerle a las víctimas. Y me parece que ese es un cambio de paradigma muy importante. A las víctimas del caso Caraima, muchos no le creyeron. Y personalmente a mí me costó mucho llegar a creerles. Hasta que uno se forma la convicción de que, oye, lo que están diciendo parece ser que es verdad.
Y el llamado hoy día, desde esta dolorosa experiencia que hemos tenido, es que no podemos dejar de creerle a las víctimas. Si hay una persona que se atreve a contar algo tan terrible, lo mínimo que debemos hacer es brindarles el beneficio de la duda y creerle. Y quisiera citar la experiencia de la Universidad Católica con esta profesora que citó, o sea, denunció a Renato Poblete. Sí. La reacción fue, lo comparo con las víctimas de Caraíma, a ella la apoyó el rector de la Católica, la apoyaron los profesores de la universidad, todo el mundo le creyó. A las víctimas de Caraíma nadie les creyó cuando empezaron a contar. No, algunos le siguieron, digamos, entre otros. Claro, pero poca gente. O sea, la Iglesia, hoy día la circunstancia es distinta. Y ese es el camino correcto, donde para todas las personas la Iglesia sea un lugar seguro, un lugar donde se les crea a las víctimas. Justamente, porque yo creo que la cantidad de feligreses, y lo vimos en la visita del Papa hace un poco más de un año, lo que citaba Mauricio hace un ratito, la cantidad de feligreses ha bajado y ha disminuido, y no estoy hablando solamente de nuestro país, sino que a nivel mundial. Publicaciones como, por ejemplo, el libro Sodoma, que salió hace muy poco, entrevistamos al autor de este libro, una entrevista que salió en Canal 24 Horas, y Frédéric Martel habla de que, según las declaraciones que él pudo recabar, el 80% de la Iglesia está compuesta por personas homosexuales dentro de la Iglesia, dentro del Vaticano. ¿De la jerarquía? De la jerarquía. Con lo cual, ¿cómo se logra que feligreses entonces confíen? Y yo no estoy diciendo que está mal o que está bien ser homosexual, lo que hablábamos al principio, claro, pero sí donde se ve que aparentemente estas personas tienen una doble vida, la gran mayoría de ellas. Y si esto está en un 80% de lo que es la curia, ¿qué se puede esperar? Yo no sé si digamos, la crítica que se hace al autor es que no tiene respaldo o no... Sí, y él se defiende diciendo que hay 1.500 entrevistas de vuelta que sí lo respaldan. Claro. Ahora, ¿qué datos tengo yo, digamos, respecto de la vivencia del celibato? Es que el 70% del clero vive correctamente su celibato. En Chile, hay cerca de 2.500 sacerdotes. O sea, eso implica que los que podrían no vivir, digamos, en ese porcentaje correctamente el celibato serían alrededor de unos 600, 800 sacerdotes, dentro de los cuales hay heterosexuales, quizás personas homosexuales. Entonces, no es una cosa tan así como, en mi opinión, y con los datos que yo tengo, tan generalizada, pero sí es una dificultad que hay un grupo de sacerdotes que tienen, y ese es el dato de la realidad, una doble vida, o sea, y una inconsistencia. Pero está hablando de un 30% y que no le parece generalizado. O sea, no, es que generalizado, digamos, es o sea, de 2.500 sacerdotes son 750. Claro, pero es que eso no está bien. O sea, si usted me dice que algo... O sea, aunque sea uno, digamos. Exactamente, aunque fuera uno estaría mal. El tema que me refiero yo, que no es algo generalizado, es que no es algo que sea aceptable ni tolerable desde el punto de vista del sacerdocio. Porque lo grave son estas personas que tienen doble vida. Aquí el llamado a estas personas es sincérense, y si no quieren vivir esta dimensión, tienen que irse. Por eso, porque si la curia está compuesta por un 80% de este tipo de personas, pero ahí el tema, ¿quién baja el tema de la religión hacia el resto de los sacerdotes? Si tiene las fuentes que efectivamente puede... O sea, si yo como católico sé de un sacerdote que tiene doble vida, mi obligación es denunciarlo. Es que ahí está el tema, que hay uno que tal vez tiene la doble vida, pero ¿cuántos hay alrededor que callan, que encubren, que no hablan, que no denuncian? Lo mismo que podría llegar a pasar con los abusos. Hay uno que abusa, pero ¿y todo el resto que sabe lo que está pasando y no dice nada? Eso se combate con la transparencia y rompiendo estos nichos de secretismo, porque es importante que las cosas se sepan, que se digan, se comenten, porque cada vez que hay secretismo, se dan estas circunstancias de abuso, digamos, degradación de la vida cristiana, que no es lo que Dios quiere para su iglesia. ¿Y no le parece también que los traslados es una forma también de azuzar a que estas situaciones sigan ocurriendo? No, es inaceptable. O sea, una persona, por ejemplo, que tiene algún problema con su vida sacerdotal, no puede ser trasladada para solucionar el problema. Pero es lo que se ha hecho durante años. Pero está mal, eso no está bien. O sea, es inaceptable que un sacerdote, porque tiene un problema, lo trasladen a otro lado, porque hay que hacerse cargo del problema que tiene esa persona. Y si significa que tiene que dejar el sacerdocio, tiene que dejarlo. El sacerdocio es un servicio y requiere personas idóneas. Y si la persona no es idónea, no puede ser sacerdote, no puede permanecer en el sacerdocio. Muy bien, Alejandro Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta jornada. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Nosotros vamos a una brevísima pausa. Al instante regresamos con más Mañana Informativa.